Neurodivergencia. ¿Qué es realmente? Durante décadas, la neurología y la psicología se empeñaron en clasificar todo lo que se salía de la norma como un error, un trastorno o un déficit. Pero, ¿y si el problema no estuviera en el cerebro diferente, sino en una sociedad que se empeña en normalizar lo que no es uniforme? Bienvenidos a una nueva manera de entender la mente, la neurodivergencia. Vamos a analizar ese tema. Las conclusiones al final del video podrían sorprenderte. ¿Qué significa neurodivergencia? La palabra neurodivergente no viene de un manual de diagnóstico. No la encontrarás en el DSM como categoría clínica. Surgió en el activismo, no en los laboratorios. Fue acuñada por Cassian Asasumasu, una activista autista, y deriva del concepto de neurodiversidad introducido por la socióloga Judy Singer a finales de los años 90. La neurodiversidad defiende una premisa sencilla pero poderosa. Así como hay diversidad cultural, sexual o lingüística, existe también una diversidad neurológica legítima. Es decir, no todos los cerebros funcionan igual, y esa diferencia no es necesariamente una disfunción. La neurodivergencia se refiere, entonces, a las personas cuyos procesos neurológicos difieren significativamente de lo que se considera típico o normativo. ¿De dónde vienen las neurodivergencias? Las neurodivergencias no surgen por una única causa, ni son el resultado de mala crianza o de pantallas en exceso, como algunos mitos modernos sugieren. Sus orígenes son múltiples, complejos y, en muchos casos, aún no del todo comprendidos. En general, hablamos de diferencias en el desarrollo neurológico, que pueden tener una base genética, epigenética y/o neurobiológica. Por ejemplo, se ha identificado una fuerte heredabilidad en el autismo y el TDAH, lo que sugiere una transmisión familiar de ciertos rasgos neurológicos. También se ha observado que factores prenatales, como el estrés materno, ciertas exposiciones ambientales o alteraciones hormonales durante la gestación, pueden influir en la configuración del sistema nervioso en desarrollo. En otras palabras, las neurodivergencias no son fallos, sino variaciones naturales dentro del espectro de la neurodiversidad humana, modeladas por la biología, el entorno y la interacción entre ambos. El problema no es que existan estas variaciones, sino que vivimos en una sociedad diseñada para un perfil neurológico único y estrecho, el de la normalidad estadística. Una historia que empezó hace 100.000 años. Para comprender realmente las neurodivergencias, no basta con mirar al microscopio o al árbol genealógico. Hay que mirar hacia atrás, muy atrás. Hace 100.000 años, en los inicios del Homo sapiens, la variabilidad neurológica no era un problema médico. Era una ventaja evolutiva. En los pequeños grupos nómadas de cazadores-recolectores, la supervivencia no dependía de la conformidad, sino de la diversidad de funciones cognitivas. Mientras unos destacaban en la observación paciente, ideal para rastrear presas o interpretar huellas, otros sobresalían por su impulsividad e intuición, clave en momentos de riesgo o exploración. Había quienes memorizaban rutas complejas o desarrollaban habilidades artísticas, rituales, narrativas. Lo que hoy llamamos déficit de atención, hipersensibilidad o pensamiento lateral era parte del repertorio adaptativo del grupo humano. La homogeneidad habría sido letal. La neurodivergencia, en cambio, garantizaba resiliencia, innovación y adaptabilidad. El problema no es que haya cerebros atípicos. El problema es que hemos diseñado una civilización que olvida sus raíces tribales y castiga justo aquello que antes nos salvaba. ¿Quiénes son neurodivergentes? Bajo el paraguas de la neurodivergencia, se agrupan diferentes perfiles neurológicos que tradicionalmente han sido medicalizados, estigmatizados o malinterpretados. Personas con autismo, incluyendo el autismo de alto funcionamiento y el síndrome de Asperger. Personas con TDAH, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad.
personas con dislexia, discalculia, dispraxia, personas con síndrome de Tourette, personas con altas capacidades intelectuales, especialmente aquellas con perfiles asíncronos o doble excepcionalidad, y también personas con trastornos del procesamiento sensorial, ansiedad crónica con base neurológica, entre otros. No todas estas condiciones implican discapacidad, ni todas ellas generan sufrimiento en sí mismas. Lo que muchas veces las vuelve problemáticas es el entorno, no la diferencia. Neurodivergencia y altas capacidades intelectuales. Aunque muchas veces se presentan como categorías separadas, en realidad las altas capacidades intelectuales pueden formar parte del espectro de la neurodivergencia. No todas las personas con altas capacidades son neurodivergentes, pero muchas sí lo son, especialmente cuando su funcionamiento cognitivo se acompaña de una alta sensibilidad, un pensamiento atípico, un estilo de procesamiento asincrónico o una vulnerabilidad emocional elevada. Además, existe un número creciente de personas que presentan doble o triple excepcionalidad, altas capacidades junto con autismo, TDAH, dislexia u otras condiciones neurodivergentes. Estos perfiles complejos suelen pasar desapercibidos en los sistemas educativos y sanitarios tradicionales, ya que su rendimiento irregular puede enmascarar tanto sus dificultades como su potencial. La combinación de una inteligencia superior con un procesamiento neurológico divergente no genera un superpoder automático, sino una configuración mental tan intensa como paradójica, brillante y caótica, lúcida y ansiosa, veloz pero dispersa. Comprender esta intersección es clave para ofrecer apoyos adecuados y evitar que ese potencial extraordinario se transforme en sufrimiento innecesario. Neurodivergencia no es sinónimo de patología. Uno de los errores más comunes es asumir que si alguien es neurodivergente, está enfermo. Pero la neurodivergencia no es un diagnóstico médico, sino una categoría descriptiva. Decir que alguien es neurodivergente no es decir que está mal, sino que funciona de forma diferente. Un ejemplo. Una persona con dislexia puede tener dificultades para leer con fluidez, pero eso no implica menor inteligencia ni menor creatividad. Muchos disléxicos tienen pensamiento visual potente, gran intuición espacial y una imaginación desbordante. Otro ejemplo. Una persona con TDAH puede tener problemas con la atención sostenida en contextos monótonos, pero puede mostrar hiperfoco apasionado en temas que le entusiasman, una energía contagiosa y una creatividad disruptiva. No estamos hablando de errores de fábrica, estamos hablando de modelos alternativos de funcionamiento mental. ¿Por qué es importante reconocer la neurodivergencia? Porque durante demasiado tiempo, estas diferencias se vivieron en silencio, como fuente de vergüenza, fracaso o confusión. Miles de personas han pasado por la escuela sintiéndose perezosas, torpes o problemáticas, cuando en realidad eran incomprendidas. Reconocer la neurodivergencia permite cambiar el enfoque de normalizar a personalizar, ofrecer apoyos reales sin imponer uniformidad, liberar el potencial creativo, analítico o emocional de muchas personas que no encajan en lo estándar. Entender que la inclusión no es solo accesibilidad física, sino también cognitiva y sensorial. Mitos comunes sobre la neurodivergencia. La ignorancia es generosa en prejuicios. Aquí algunos mitos que conviene desmontar. Todos somos un poco neurodivergentes. No. Todos somos únicos, sí. Pero la neurodivergencia implica diferencias sustanciales y persistentes en el procesamiento neurológico, con un impacto funcional concreto. No es lo mismo ser distraído ocasionalmente que tener TDAH. Son excusas para no esforzarse. Otro clásico. Las personas neurodivergentes suelen esforzarse el doble para adaptarse a entornos que no han sido diseñados para ellas. Camuflan, se inhiben, se autocensuran. El precio de ese esfuerzo suele pagarse con ansiedad, agotamiento o baja autoestima. ¿Es una moda? No. Lo que es nuevo no es la existencia de estas personas, sino el derecho a nombrarse y existir sin pedir perdón. Antes se ocultaban,
Ahora se organizan, se expresan y se hacen visibles. Las habilidades específicas de cada neurodivergencia. Cada perfil neurodivergente trae consigo formas particulares de percibir, procesar y responder al mundo. Y en muchos casos, estas diferencias incluyen habilidades cognitivas notables que no suelen encajar en las métricas estándar del rendimiento académico o laboral. Las personas con autismo, por ejemplo, pueden mostrar una memoria prodigiosa, una atención al detalle extraordinaria y una capacidad para detectar patrones o regularidades que pasan desapercibidas para los demás. Quienes tienen TDAH suelen destacar en pensamiento divergente, creatividad espontánea y resolución de problemas en situaciones de alta presión, además de una notable capacidad de hiperfoco cuando algo realmente les interesa. Las personas con dislexia pueden tener un pensamiento visual o tridimensional muy potente, una sensibilidad artística desarrollada o una comprensión intuitiva de conceptos complejos. Quienes tienen altas capacidades intelectuales tienden a mostrar velocidad de procesamiento, razonamiento abstracto, curiosidad insaciable y una visión holística poco común. Incluso condiciones menos visibilizadas, como la discalculia o la dispraxia, pueden ir acompañadas de fuerzas compensatorias en áreas como la intuición verbal, la creatividad literaria o la inteligencia interpersonal. Reconocer estas habilidades no implica negar las dificultades, sino ver el cuadro completo, con sus contrastes y matices, porque muchas veces el talento no está ausente, está oculto detrás de etiquetas que solo miran el déficit. El rol del entorno. ¿El problema es el cerebro o el sistema? Muchas personas neurodivergentes no fracasan por falta de inteligencia, sino por exceso de rigidez en los sistemas en los que intentan encajar. Escuelas inflexibles, empresas que penalizan la diferencia, entornos sociales que castigan lo atípico. El cambio de paradigma que propone la neurodiversidad es radical pero necesario. No hay que arreglar a las personas neurodivergentes, hay que arreglar los contextos que las ahogan. Esto no implica negar las dificultades, ni idealizar las diferencias. Significa reconocer que muchas discapacidades son, en realidad, el resultado de una interacción fallida entre un cerebro distinto y un entorno normativo. La riqueza de lo diverso. Talentos inesperados. Aunque cada perfil neurodivergente es único, muchas personas comparten potenciales fuera de lo común. Creatividad no convencional, pensamiento lateral, hiperfoco, capacidad analítica profunda, sensibilidad extrema, intuición, memoria prodigiosa o habilidades visuales excepcionales. Desde Leonardo da Vinci hasta Temple Grandin, pasando por Alan Turing o Simone Weil, la historia está plagada de mentes brillantes que fueron consideradas raras antes de ser reconocidas como geniales. Tal vez no es que el mundo esté lleno de genios invisibles. Tal vez es que aún no sabemos ver la genialidad que se manifiesta en formas diferentes. ¿Qué hacer si sospechas que eres neurodivergente? No necesitas un certificado oficial para empezar a comprenderte mejor. La autocomprensión también es válida. Algunas sugerencias. Investiga sobre perfiles neurológicos que te resuenen. Habla con profesionales que conozcan de neurodivergencia. Conecta con comunidades neurodivergentes. No estás solo. Permítete dejar de luchar contra lo que eres y empezar a construir desde lo que tienes. La clave no es adaptarte hasta romperte, es encontrar o crear entornos donde tu diferencia no sea un problema, sino una ventaja. Conclusión, no es un defecto, es otra forma de ser. La neurodivergencia no es una enfermedad, no es una etapa, no es un invento. Es una manera legítima de funcionar en el mundo, con sus desafíos, sí, pero también con un potencial que no deberíamos desperdiciar. Mientras sigamos obligando a todos a entrar en el mismo molde, seguiremos perdiendo una riqueza inmensa de ideas, soluciones, obras y sensibilidades. Quizás no encajas porque no estás hecho para encajar. Estás hecho para cambiar el molde. Si te gustó ese video, no dudes en dar clic en me gusta y seguir nuestro canal de Umanchai. Eso nos ayuda para crear nuevos videos. Únete a Umanchai hoy.
Forma parte de una comunidad que valora la diversidad neurocognitiva y fomenta el crecimiento personal y colectivo. Participa en nuestros grupos de reflexión y descubre nuevas perspectivas.